Buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Hoy quiero que prepares tu mente y tu corazón porque hay una enseñanza que debe marcar tu vida para siempre. El título de la enseñanza de hoy es Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Y es muy importante que nosotros entendamos el deseo de Dios. El miércoles pasado estuve compartiendo la enseñanza Dios quiere salvar a todos. Y hoy quiero compartir este principio muy importante para que nosotros podamos caminar en el actuar sobrenatural de Dios, y es que Dios quiere sanarnos. Amén. Necesitamos primeramente entender que Jesús quiere sanarte. En Lucas capítulo 5, del versículo 12 al 13, nos cuenta la siguiente historia. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. No era una lepra superficial, era una lepra muy avanzada, una lepra crónica. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Miren lo importante que es entender que Jesús quiere sanarte, que Dios quiere sanarnos. Pero luego en el versículo 18 al 20 nos da una explicación de que Dios espera que nuestra fe sea notoria. Él quiere sanarnos, pero necesita encontrar en nosotros fe. Lucas 5, 18 al 20 dice: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, ¿qué fue lo que vio Jesús? La fe evidente. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Allí hubo después, los religiosos empezaron como: ¿y este quién se cree? ¿Cómo así que perdona pecados? Y Jesús dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o sana de esta condición? Pero ahí mostró que es el actuar sobrenatural de Dios que perdona y sana. Dios quiere perdonarnos y Dios quiere sanarnos, pero espera que haya algo diferenciador. La primera actitud, un hombre que se acercó a él, postrado en tierra, le suplicó. Y en esta vemos que a pesar de las dificultades, se esforzaron, se montaron al techo, bajaron con cuidado a este enfermo delante de Jesús, y esa fe fue la que proporcionó el milagro. La salvación es por fe. El Señor espera que exista fe en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Lo importante es dónde está esa medida de fe. Algunos tienen su fe puesta en la ciencia, en lo que dice este mundo, en la brujería, en los cuentos de los mitos y leyendas, mientras nosotros necesitamos tener la fe en el Dios de la victoria, en el Señor todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pero ¿por qué existen hoy algunos que no creen en los milagros? Hay algunos cristianos que enseñan eso en sus doctrinas, de un Dios que hizo milagros antes y ya no los hace. Por eso el miércoles compartí acerca del peligro del calvinismo y de estas ideologías reformadas que dicen que Dios murió por unos cuantos, cuando Dios quiere que todos se salven, pero que espera que en nosotros haya una actitud de fe. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos que hay algunas doctrinas
que son influenciadas por demonios que quieren que nosotros dudemos, que nosotros no creamos que Dios puede sanar hoy, porque Dios quiere sanarnos. Dios quiere que no lo pongamos en duda, que creamos que Él quiere sanarte, y por eso necesitamos nosotros entender qué dice su palabra. Lo primero es entender que la sanidad y las obras sobrenaturales forman parte de la gran comisión. La sanidad y las obras sobrenaturales forman parte de la gran comisión. Vemos en el Evangelio de Marcos, ahorita leímos Lucas, vamos a leer de diferentes versículos de los evangelios, de los 4 evangelios, el propósito de Dios con respecto a la sanidad y a las obras milagrosas. En Marcos 16, versículo 15 al 18, mire lo que dice Jesús cuando envía a los discípulos a hacer la gran comisión. Entonces le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Quién será salvo? El que crea y sea bautizado, sea obediente. Pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Quién fue el que perdió la oportunidad? El que se niega a creer. No fue que Dios dijo: tú no vas a creer, tú sí vas a creer. Fue el que se negó a creer. Ven, es que algunas ideologías son extrañas, absurdas. ¿Cómo así que Dios dice: ustedes se salvan, ustedes se pierden? Nacen 2 bebés, uno nació para perderse y uno nació para morirse. Eso no es así. El que no crea está condenado, y eso lo dejamos claro el miércoles. Hoy necesitamos entender que Dios quiere sanarnos de manera sobrenatural. Continúo leyendo. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Qué acompañará a los que creen? Entonces, para poder ver señales milagrosas, ¿qué necesitamos? Igual que la salvación. Estas señales milagrosas seguirán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en nuevos idiomas. Algunos dicen que que hablar en lenguas, que eso qué ridículo es. Son dones. Rompen la lógica humana. Hablarán en nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. ¿Qué habla de eso? Una protección sobrenatural. A esos que les dan bebedizos, a esos que les hacen hechicería, a esos que los quieren envenenar, a esos que también tiene que ver con el poder de las tinieblas, no les hará daño, porque habrá una protección sobrenatural. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Vemos todas estas consecuencias producto de ¿qué? De aquellos que creen y del actuar en hacer la gran comisión. Son regalos que acompañan a aquellos que evangelizan. Pero algunos se encargan de evangelizar meramente en ideología. Son buenos en estructura, son buenos en concepto, pero carecen de la fe que los acompaña para señales milagrosas, para liberación, para hablar en otros idiomas y para poner las manos sobre los enfermos y sanar. Nuestra iglesia es una iglesia bibliocéntrica y creemos que todo esto es así y se cumple, y somos testigos que evidenciamos el mover de Dios en nuestra iglesia. Aquí hemos visto milagros, sanidades, hablamos en otros idiomas, hemos visto el poder de Dios trayendo libertad, libertando a los cautivos de demonios, de maldiciones. ¿Por qué? Porque su palabra se cumple. Por eso aquí decimos: soy lo que su palabra dice que soy, tengo lo que su palabra dice que tengo, y alcanzaré
lo que su palabra dice que alcanzaré, porque nuestra identidad está basada en su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Dale un aplauso al Señor. Así que debemos de creer la instrucción como Dios la da. Jesús le dio esta instrucción a los discípulos. Ahora, no fue que yo la estoy interpretando mal. Ellos la interpretaron así y actuaron conforme a eso que les dijo Jesús. Vemos, leí Marcos 16, 15 al 18. Luego vemos en el 19 al 20, dice: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes, tal como Él les dijo, y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos. El Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Así que si hoy se está predicando de sanidad, el Señor va a confirmar con señales milagrosas su palabra. No porque lo diga yo, porque lo dice Él. Porque lo que hicieron los discípulos fue obedecer en hacer la evangelización tal y como Jesús dijo que se hiciera. La gran comisión no se puede editar, pero algunos teólogos, algunas iglesias, algunos cristianos solamente hablan es teología, solamente hablan doctrina. No hay poder, no hay sanidad, no hay milagros, no hay el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Pero nosotros somos la iglesia primitiva, la iglesia de hechos, llena y sellada con el poder del Espíritu Santo. Así que la sanidad, los milagros, el obrar sobrenatural está presente en la gran comisión. Son base fundamental de la enseñanza cristiana. Lo segundo es que debemos entonces cancelar esas excusas, esas justificaciones que a veces son religiosas, a veces son llenas de incredulidad, que nos impiden recibir entonces los milagros. Hay que cancelar eso. Vemos en Juan 5, en el Evangelio de Juan. Ahora ya hemos visto Marcos, hemos visto Lucas, ahora vamos a ver Juan. En Juan capítulo 5 vemos que había un hombre que estaba paralítico y estaba en el estanque de Betesda. Y dice que este hombre llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Y esa es la pregunta que hoy nos hace Jesús. ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres experimentar el poder sobrenatural de Dios? Eso fue lo que le dijo Jesús. Pero este hombre dice: Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y ahí están los prejuicios, los conceptos humanos. En esta época, en ese estanque, se creía que cuando se agitaba el agua, era que un ángel de Dios había tocado el agua. Y el que llegara primero se sanaba. Ellos tenían la fe en eso. Hay mucha gente que tiene fe en el hilito aquí pegado para el bebé, en la manillita. Tiene fe en las buenas energías del agua bendita. Tiene una fe así extraña y a veces llena de mitos y leyendas o religiosidad. Entonces dice que el Señor le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Y los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían una idea religiosa, un invento de ellos, que el día sábado, que era el día del descanso del Señor, no se podía sanar, imagínense. Entonces una sanidad sobrenatural no se podía permitir. Y a veces hay conceptos religiosos que dicen: no se puede sanar.
No es posible. ¿A quién le vas a creer? ¿Al religioso o a Jesús? Y aquí vemos que toda esta historia se termina un desenlace de problemas porque Jesús lo sanó el sábado, que para un religioso eso era imposible. Hay muchos principios religiosos que son así, quieren limitar la fe, quieren impedir que haya un mover sobrenatural de Dios. Ahora, los moveres sobrenaturales de Dios, cuando hay fe, nadie los puede frenar. Hubo una época que expulsaron a cristianos de iglesias porque experimentaron el poder del Espíritu Santo. Hay personas que las expulsan de las iglesias porque hablan en lenguas. Hay mujeres que empiezan a profetizar y las echan de las iglesias. Hay personas, ¿por qué? Porque no están de acuerdo. Su estructura no les da para eso. Y por eso Jesús tuvo muchos problemas con los religiosos, que Satanás le metió esa idea de que el día sábado Dios no podía sanar. Y por eso tantos problemas y tanta persecución. Porque el religioso se opone al milagro, se opone a la sobrenaturalidad. ¿Sabe por qué? Porque el religioso es puro bla, bla, bla. El religioso es puro concepto, pura lógica, pero no es nada de testimonio del poder de Dios. Y el evangelio sin el poder de Dios es nada. Porque a la larga el evangelio es que Jesús vino a librarnos del pecado de manera sobrenatural y vino a librarnos de la condenación, de la muerte, a que experimentemos la sanidad y el poder de su Santo Espíritu, que se evidencia en una obra y en un mover sobrenatural. Las instrucciones de cómo mostrar el evangelio fueron instrucciones dadas por Jesús. Hay algunas iglesias que dicen, no, nada de milagros. Aquí nada de oraciones por los enfermos, nada de orar por recibir dones, nada de eso. Usted predique solo la palabra, pero eso no fue lo que dijo Jesús. Vemos en Mateo 10, versículos 7 al 8, Jesús diciendo, vayan y anuncien que el reino está cerca. Sanen a los enfermos. Sanen a los enfermos. La gente no, yo voy a anunciar, pero vaya y sane a los enfermos. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a hacer? Dependa del poder de Dios. Pero es que dependen solamente de su lógica, de su concepto, de su humanidad. Y por eso es que el evangelio es tan pobre en algunas iglesias. Porque todo es religión, tradición, todo está muerto. Pero aquí Jesús dijo, vayan, anuncien que el reino está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Cómo es posible que Dios pueda resucitar? Dios resucita muertos. Yo sé de resurrecciones de muertos. Las he visto. Hay evidencia aquí en la iglesia de eso. Curen a los que tienen lepra y expulsen demonios. Mire todo lo que hay que hacer. Den tan gratuitamente como lo han recibido. Ahora, esto es muy importante. Es gratis. Los dones no son para que, mire el pastor David tan ungido, tan famoso. Los dones no son para yo, mire es que yo tengo el poder, soy el único. No. Esta es una obra propia para los que están extendiendo el reino de los cielos. Hay gente que no tiene estos dones. ¿Sabe por qué? Porque están dormidos. Pero esto es una obra propia para los que están cumpliendo la gran comisión. Para aquellos que cumplen la gran comisión, les acompaña esto. Porque es para testificar. La gloria se la lleva el Señor. ¿Por qué yo no lo tengo? Porque es que esto no es para que tú te enriquezcas. Esto no es para que tú hagas negocio, para que tú seas famoso. Hay muchos teólogos que están sentados escribiendo, hablando bobadas. Vaya a evangelizar. Evangelice con el poder de Dios. Hay muchos cristianos que lleva años de ser cristiano, pero no le comparte a nadie. A veces hay gente que dice, pero es que yo no tengo mucho conocimiento. Entonces que yo no he hecho tanto curso. Hágalo. Pero hay gente que sin tanto curso tiene poder de Dios. Yo conocí pastores analfabetas que
que aprendieron a estudiar, a conocer la escritura, aprendieron a escribir con la Biblia, pero cuando oraban el poder de Dios se movía. Superaba su analfabetismo. Hoy en día estamos mirando, ¿en dónde estudiaste? ¿Qué universidad eres? ¿Qué pregrado tienes? ¿Qué maestría? ¿Qué doctorado? Pero aquí vemos que eran personas comunes, pescadores, personas, habían de todo. Habían personas preparadas y no preparadas, pero personas del común, pero con el poder de Dios. Y eso era lo que identificaba, lo que marcaba la diferencia. Así que no podemos nosotros permitir que nos culturicen. Es que voy a culturizar el evangelio. Nos tratan de ignorantes. Yo por eso estudié teología, soy teólogo certificado, pero no me dejé culturizar. A mí no me van a educar quitándome el Espíritu Santo. Prefiero ser bruto, prefiero ser un iletrado, que no me den el cartón, pero el poder del Espíritu Santo no me lo van a quitar, porque es el poder de Dios. Ahora, hago claridad. Hay algunos que dicen, ando con el poder del Espíritu Santo, pero no sé nada. No, papá, tampoco. Tampoco. Porque empiezan entonces a inventar cosas. Termina siendo el Espíritu Santo un show. La gente, haciendo ridiculeces. No saben discernir. Y hoy comencemos este miércoles un curso para servidores y líderes que se llama Aprendiendo a Discernir. A discernir el mensaje, a discernir el mensajero y a discernir la intención, la motivación. Pero si tú no sabes la palabra, perdiste todo. Necesitamos aprender la palabra para tener una fe correcta. Vemos la misma instrucción en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 1 al 12. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Y autoridad. Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Qué les dio? Una clase de teología, una doctrina. Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para anunciar a todos acerca del reino de Dios, y vuelve y dice, y sanar a los enfermos. Parece una redundancia. Si ya dijo que le dio poder sobre todos los poderes y sobre las enfermedades, pero hace la claridad, y sanar a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque a veces solo nos quedamos en el verbo. Se ha creído que la evangelización es, yo te adoctrino, yo solamente te enseño aquí a nivel de comunicación, de conceptos, pero no. Hay cosas en el evangelio que se transmiten, que se experimentan, como la llegada del Espíritu Santo, como la sanidad sobrenatural, como el poder de Dios. Eso no se enseña, eso se transmite. Y necesitamos nosotros aprender a entender que el evangelio es más que ideas, que conceptos, que doctrina, están basados en la verdad, no cambiando ni sustituyendo la verdad y la doctrina. Hago la claridad. Entonces vemos que en los cuatro evangelios la idea es la misma. La gran comisión iba acompañada de señales, de milagros, de liberaciones, del poder de Dios. No era solo concepto. El propósito de la unción del Espíritu Santo era claro, profetizado desde Isaías. Jesús, cuando le tocó ir a la sinagoga en Capernaum, dice que le dieron el rollo de Isaías y él leyó lo siguiente, Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué está el Espíritu del Señor sobre él? Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias las doy yo. Me ha enviado para sanar
a los quebrantados de corazón. Ya ahí sí necesitamos el don de Dios. A pregonar libertad a los cautivos, para liberar. Y vista a los ciegos. ¿Quién puede dar vista a los ciegos? Sino solo el creador de la vista. A poner libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo? Ungirlo, capacitarlo, llenarlo del poder de Dios para sanar, para liberar, para predicar, para anunciar esperanza. Por eso nosotros somos una iglesia que entendemos lo que pasó en la iglesia primitiva. El cuarto punto, la iglesia primitiva actuó con la unción del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesucristo. Miren que cuando Jesús envió a los discípulos, los envió con su autoridad, pero Jesús le dio algo más, que es la unción del Espíritu Santo. O sea que si la autoridad de Jesús era para echar fuera a los demonios y para sanar enfermos, ahora con la unción del Espíritu Santo, ¿para qué es? Para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. La iglesia primitiva tiene estos dos regalos: el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y la autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para obrar de manera sobrenatural. Amén. ¿Están sorprendidos? Mire la carta de Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. Si alguno está enfermo, esto era práctica, esto fue una instrucción para la iglesia, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. El aceite era símbolo del Espíritu Santo, la unción con el aceite. Por eso nosotros aquí ungimos con aceite y oramos en el nombre de Jesús para sanidad. Está la unción del Espíritu Santo y está la autoridad de Cristo. Así que la iglesia está llamada, tú y yo estamos llamados a actuar conforme a la dirección que Él nos da. No a la dirección que dan los teólogos, que dan ciertas iglesias. No, si el teólogo dice que no hay milagros, pues I'm sorry, estás equivocado. Porque aquí estoy leyendo la palabra de Dios. Sigo leyendo. Hechos, capítulo 3, del 1 al 8. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Mire, Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo? Viéndose el partido. Estaban ahí echando chistes. No, Pedro y Juan iban a orar. Ellos estaban comprometidos con la evangelización, con obedecer y con tener intimidad con Dios en oración. Así que esos cuentos de que no, es que yo quiero sanar para ir así como vacilando, como quien no quiere la cosa, yo te sano aquí, te sano allá. No, estos son dones dados a personas piadosas, a personas comprometidas con la evangelización, con la búsqueda de Dios. ¿Quién quiere recibir el don de sanidad? ¿Quién quiere recibir dones? Hermano, empieza a buscar de Dios, a pedir, y empiece a decir, no es tanto que lo reciba, sino que lo sepas usar para lo que ha sido destinado, para evidenciar, para que otros evidencien al Dios Todopoderoso. Entonces iba Pedro y Juan a esta oración a las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba.
Cuando el hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro dijo: no tengo dinero, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Qué tenía él? Una fe, una unción, un llamado, un compromiso con la gran comisión, un regalo de Dios. Él tenía lo mejor para dar. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que sí tengo. Lo que tengo, y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Muchas veces nosotros miramos lo que no tenemos. Ay, es que no tengo plata. Ay, es que no tengo tanta educación. Ay, es que no tengo esto, no tengo presencia, no tengo. Siempre tenemos una actitud negativa. Pero Pedro dijo: te doy de lo que sí tengo. Y hoy queremos que la iglesia tenga abundancia de fe, tenga un conocimiento claro, una doctrina clara en el Dios que actúa en lo sobrenatural. Porque es que Satanás se ha encargado de dar ideologías que te roban hasta eso. Si te roban el poder de Dios, te robaron todo. Ahorita cantábamos que lo único que tengo es la presencia de Dios, pero con eso lo tengo todo. Ahorita cantábamos que si la presencia de Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Y ahí es donde necesitamos nosotros entender qué evangelio estamos escuchando, qué evangelio creemos, o si nos han robado el evangelio. Vemos en Hechos 5, capítulo 12, que los apóstoles, no solamente Pedro y Juan, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo y en el área conocida como el pórtico de Salomón. Hicieron conforme a lo que Jesús les había dicho, señales milagrosas. Luego vemos en el versículo 16 del capítulo 5, multitudes llegaban desde aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Había fe. La gente venía a buscar su sanidad. No sé cuántos hoy necesitan una sanidad y cuántos están comprometidos con encontrarla. Porque es que venían de aldeas cercanas y en esa época no había taxis con aire acondicionado. Tendrían que venir caminando en tremendo calor, tendrían que venir en burro, en camello. Llevaban a sus enfermos para que los fueran sanados. Había una fe que se notaba. Pero también Felipe, que no era un apóstol, sino que era un simple servidor de comida en la iglesia, pero dice la escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un servidor que colaboraba en la obra social de la iglesia primitiva. Dice Hechos 8, 6, 7: las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralizados o cojos fueron sanados. Felipe, que a veces dicen: no, es que solamente los 12. No, aquí ya salió de los 12. Ahora vemos a Pablo.
Pablo era un perseguidor de la iglesia. No fue de los 12. No fue entonces dice, no, los apóstoles. No, Pablo no conoció a Jesús. Era un perseguidor de Jesús. Y ahora vemos a Pablo, pero Pablo sí estaba comprometido con la gran comisión. Si hay alguien comprometido con la gran comisión, era Pablo. Prácticamente la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento en sus cartas las escribió Pablo, las tenemos hoy nosotros. Es un evangelizador y dice, Hechos 19, 11 al 12, que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Así que si usted viene aquí a la iglesia, oiga bien, valore el ambiente de milagros, la presencia de Dios. Hoy el grupo de alabanza se movió en una dirección del Espíritu Santo para primero atacar o cancelar un espíritu de oposición, y luego llegó la presencia de Dios con qué poder, no sé si ustedes lo sintieron. Ese es el ambiente de los milagros. Donde está Dios hay sanidad, donde está Dios hay libertad, donde está Dios hay obras sobrenaturales. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender, discernir y no andar dormidos, distraídos a la oportunidad que nos da Dios en su iglesia. Por eso Primera de Pedro 2:24 nos da la convicción de lo que hizo Jesús. Él mismo, Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Jesús nos libra de la esclavitud. Hay mucha gente que dice, pastor, hay adicciones. Hay personas que están esclavas a relaciones, esclavas a drogas, esclavas a sustancias, esclavas a pensamientos. En Cristo somos libres, y eso se logra de manera sobrenatural. No sé si usted ha podido hablar con psiquiatras, pero cuando usted habla con psiquiatras, hay psiquiatras que dicen, esta enfermedad no tiene cura, esta persona solamente la podemos dopar, como controlar con medicina, pero jamás será curada. Y lo dicen con toda el conocimiento de su profesión. Pero para el Señor no hay imposibles. Dios sana lo que para el hombre es imposible. Él nos permite morir para resucitar a una nueva vida. Y por eso, por sus heridas, ustedes son sanados. Y lo quinto, por eso es tan importante que la iglesia, que tú y yo veamos la importancia de la oración de fe. La oración de fe. Dice Santiago 5:15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Pero ¿qué se necesita? Oración de fe. Aquí en la iglesia nosotros tenemos el miércoles en la madrugada de oración, y nos reunimos un grupo de intercesores a las 5 de la mañana a orar, a hacer oraciones de fe, a hacer oraciones donde dependemos de la dirección del Espíritu Santo, lo que diga. Se reúnen 27 personas, 30. Yo espero que los otros estén intercediendo a otra hora. Tenemos un ayuno los sábados a las 9:30, presencial aquí. Más o menos el mismo tipo de personas, a veces se llena un poquito más. Hacer oraciones de fe, aclamar por el que está enfermo, por el que está cautivo, por el que tiene problemas que de pronto en sus fuerzas son imposibles.
Ahí está la oración de fe de la iglesia. Tenemos los en vivos, viernes a las 7:30, sábados a las 7 de la mañana y lunes a las 7 de la mañana. Yo espero que estén haciendo oraciones de fe, porque hay cosas que no se van a arreglar y serán imposibles en nuestras fuerzas si no hay oraciones de fe. Vea, a veces somos muy egoístas y nublamos mucho la realidad. Hay gente a nuestro alrededor que el espíritu de muerte los tiene cautivos. Necesitan ser liberados del espíritu de muerte. Jóvenes, niños, adultos, mujeres suicidándose. El espíritu de muerte los tiene cautivos. Hay que hacer oraciones de fe para que Dios los sane. Usted no sabe la cantidad de enfermedades mentales que hay hoy en día, que son a veces el diagnóstico está oculto para muchos porque no han ido a revisarse, pero tienen espíritus de muerte, deseos de matarse, deseos, pensamientos de fracaso. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Solamente dando doctrina. Estas cosas solamente el poder de Dios las puede sanar. Hay gente que tiene cáncer. Hay gente que tiene ahorita, y aquí en la iglesia, qué bueno que hay este grupito de intercesores que hacen oraciones de fe, porque hemos visto milagros de personas que se iban a morir y están vivas. Amén. Levanta la mano. Aquí vemos un testimonio de oraciones de fe. Él está allí sentado, tiene más de 7 vidas de un gato, ¿verdad? Como 14. Aunque el enemigo ha querido llevarse la vida de John, ahí está. Milagros sobrenaturales. Venció cáncer, venció estas bacterias de hospital, le quitaron le quitaron algo aquí en el cerebro. Y mírenlo, ahí está. Y decían: no vas a salir adelante, no vas a vivir. Ahora estamos orando por un niño que se llama Albert José. En el nombre de Jesús hemos visto el milagro. Albert lo declararon desahuciado. Un niño venezolano, operado por el CISBEN. 3 veces lo han operado por el CISBEN. No le funcionaban los intestinos. Dijeron: ya lo damos por desahuciado. O sea, los médicos hicieron lo posible, en verdad. Y a veces uno quejándose del sistema de salud colombiano, cuando está Colombia dándole a un extranjero algo sin dinero. 3 operaciones de alto nivel, pero no le funcionaban los órganos. Viene aquí a la iglesia, estamos orando, y sabes, la noticia es que ha superado las 3 operaciones y está recibiendo el alimento. Se está levantando Albert José, porque hay un Dios y una iglesia que clama por él. Y aquí hay muchos testimonios. Pero sabes, es lo importante hacer oraciones de fe. Hay gente que le da pereza a eso. Está enfermo la persona: ay, pastor, ¿será que ora por mí? Pues yo oro. Aquí hay gente de fe. Y a veces los milagros funcionan por la fe del pastor, por la fe del líder, por la fe del hermano o la hermana que está orando. Pero lo importante es que la fe sea personal, que usted ponga su fe en eso. Y todos necesitamos pasar por esa prueba. Yo estoy predicándoles algo, no que aprendí, algo que he vivido. Cuando Dios me llama al servicio a servirle a Él, comencé a prepararme. En el seminario comencé a prepararme. Y al primer año de estar en el seminario le diagnostican a mi hijo una enfermedad incurable. Esas enfermedades incurables, mi hijo pequeño, pues ya está grande, pero cuando todavía estaba pequeño. Para mí fue un reto, porque empecé a escuchar comentarios de compañeros de esos matafé. ¿Y si Dios no lo quiere sanar? ¿Y si Dios quiere que tú vivas con esa condición? Me frenaban la fe, casi como llamándome a resígnate. Y eso me hacía estorbo, porque cuando
Yo estoy hoy predicando, Dios quiere sanarte. Pero a mí me decían, ¿y si Dios no quiere sanarlo? Eso me ponía a dudar. Y yo veía la realidad de mi hijo, aunque tenía un seguro de medicina prepagada, lo llevé a los mejores especialistas. Los mejores especialistas decían, no se puede curar, la ciencia no puede hacer eso. Tiene una enfermedad en un cierto lugar del cerebro que no se puede curar. Y yo, ¿pero por qué? ¿Y eso qué pasó? ¿Y cómo? Y veíamos las consecuencias. Y duré con esta situación y con este argumento falso que me daban algunos religiosos. Y yo dije, no. Pero un día encontré un texto en la Biblia. Pues ya lo había leído, sino que ese día, Dios me dijo, mira, cabezón, este es el camino. Y es de un padre que lleva a su hijo a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús oran porque el hijo presentaba una influencia diabólica que lo mantenía enfermo, le hacía dar convulsiones, lo tiraba al piso, lo tiraba al fuego, lo quería matar, un espíritu de muerte quería matar. Y aunque los discípulos actuaban en el poder de Dios, ese día no pudieron sanarlo. Qué bueno, Dios tenía esa historia para mí. Entonces el niño le daba convulsiones, rechinaba los dientes. Y eso era lo que le pasaba a mi hijo, no lo del demonio, sino lo de la convulsión. Empecé a entender que el desenlace de esa historia es que Jesús dice, tienen poca fe. Tienen poca fe. La culpa no era de Dios. La culpa era de que no tenían fe. Cogió y echó fuera al demonio y sanó al muchacho. Y cuando le preguntan los discípulos a Jesús, oye, ¿por qué nosotros no pudimos? Él dice, porque este género sale con, algunos dicen, intensa oración y con oración y ayuno. Y ahí entendí que hay que entender que Dios sí quiere sanarnos, pero a veces hay que pagar el precio. Que a veces somos muy flojos, queremos todo facilito. Entonces empezamos a orar. La situación no fue de la noche a la mañana. Duramos 4 años con esta situación. 4 años viendo yo la condición de mi hijo. Era evidente. El médico lo revisaba periódicamente y se veía la condición. Hasta que un día no pasó. Y el médico se sorprendió. Y entró a estudios. No siguió pasando. En 6 meses no pasó. 1 año no pasó. Y el médico dijo, realmente si yo no hubiera sido el que llevé la historia de su hijo, hubiera dicho que el anterior médico se equivocó. Pero estos son cosas que la ciencia no puede explicar. Dios lo sanó. Gloria a Dios. Dicho por el médico. ¿Qué se necesita? Oración de fe. Pagar el precio. Hay gente a veces que para ir al gimnasio, para tener músculos, para bajar la barriga, ahí sí, ay, lo que tenga que sufrir. Y duran meses, ahí va. Y se hacen la dieta del pan, del pollo, de la zanahoria, la keto. Y después de 6 meses, ay, bajé. Y al otro año están gordos. A mí me ha pasado. Se esfuerza uno por bajar de peso. Se esfuerza uno por desarrollar de pronto cierta habilidad. Una carrera profesional, ¿cuánto dura? ¿Fácil es? No, eso es difícil. Un cartón es difícil. Necesitamos nosotros tener una fe que se note. La oración de fe requiere constancia, perseverancia, requiere estar en la iglesia, estar pegados allí. Si alguno está enfermo, por lo menos vaya a la iglesia, dice. Dígale a los líderes,
de la iglesia que oren por él, que lo unjan con aceite. Hay que buscar. A mí me ha pasado de personas: pastor, me apartan una cita, llego yo al lugar, ay pastor, no pude ir, imagínate, me dejaron ahí plantado. Eso es pecado. Hay gente que sí lo aprovecha. Por eso debemos entender cómo Jesús dijo que debemos nosotros hacer las oraciones de fe. Y hay que tener mucho cuidado con lo que declaramos. Los religiosos les molesta este tema. ¿Cómo así que declarar? Todo lo que el diablo le pega, los religiosos lo defienden. Entonces, como al diablo lo golpeamos con lo que declaramos, con la confesión de poder y autoridad, los religiosos lo quieren cortar. No coman cuento. No le coman cuento a esa doctrina. Por eso ustedes están en esta iglesia, para que escuchen a su pastor. El primer profeta que Dios les dio a ustedes se llama el pastor David. Dejen de estar oyendo a pastores raros, a profetas raros. Escuchen a su pastor, porque yo debo dar cuenta por ustedes. Yo predico la palabra de verdad a ustedes. Así que muy atentos a lo que les digo. No se dejen comer cuentos. Que en televisión vi a tal persona. No es lo mismo ni es igual. ¿Por qué? Porque muchos editan. No confieses, no declares, dice. ¿Qué dijo Jesús? Marcos 11:23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en su corazón. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con esas posturas lógicas de religiosos que dicen: ¿y si Dios no te quiere sanar? Dígame usted, ya los metieron una duda. Si tú vas, dice aquí, si tú vas a orar por fe, tienes que creer que en verdad sucederá. Pero si te meten esa idea: ¿y si Dios no lo quiere hacer? ¿Quién te está hablando allí? Dios. Te está hablando Dios. ¿Quién está metiendo esa idea? Dios. Es una idea muy lógica, pero no es de Dios. Aquí dice que debes creer que en verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Esto es muy fácil hablarlo así como teológicamente, pero cuando es tu hijo el que está enfermo, cuando es la vida de un familiar la que está pendiendo de un milagro, cuando es una situación de vida o muerte, eso no es un juego. Esto puede fracasar la vida de una persona. Por eso yo les estoy hablando con mucha convicción, porque es que es que tal pastor por televisión dice. Sí, pero eso no es lo que Dios dice. Y eso trae duda. Eso corta las alas de la fe. Eso no es cierto. Háblale a la montaña creyendo que va a suceder y no dudando. Así lo dejó claro el Señor. Esa es la oración de fe. Jesús también nos enseñó a hablarle a la enfermedad. Ay, qué loco, ¿cómo así? ¿Es que acaso la enfermedad es una persona? Así lo hizo Jesús. Así sea que te digan que qué loco, que qué ordinario, que no, eso es de ignorantes. No, Jesús lo hizo. Lucas 4:39. De pie junto a su cama, Jesús reprendió la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó la comida. Era la suegra de Pedro. Jesús le reprendió la suegra, no le reprendió la fiebre a la suegra. Y la fiebre se fue. Uno quisiera que fuera al revés. No, ¿a quién le habló Jesús? A la fiebre. Hay que hablar al cáncer. Reprendo el cáncer en el nombre de Jesús, que se vaya de tu vida.
Hay que hacer como Jesús hizo. Jesús le habló a la sordera y al que estaba mudo en Marcos 7, 34, 35. Mirando al cielo suspiró. Mira qué bonito que hasta el lenguaje físico de Jesús. Oiga bien, uno no solamente habla con las palabras, el lenguaje físico de Jesús. Porque no fue que te reprendo. No fue así. Mira aquí cómo hace Jesús. Mirando al cielo, suspiró y dijo Efatá, que significa ábranse. No, qué hermoso. Ahí había fe, ahí había un mensaje claro. No solamente lo dijo con sus palabras, sino con su corporalidad, porque aquí lo está explicando. En esta época no habían videos, entonces no pudimos ver cómo lo hizo, pero lo escribe mirando al cielo. Mire, suspiró y dijo Efatá. No sé qué tono usó. Ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con toda claridad. Tráiganme a James. Pero miren cómo el Señor nos enseña a hablarle a la enfermedad. Vemos en Hechos 14, del 8 al 10. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Había nacido así, jamás había caminado, era cojo de nacimiento. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta. ¿Qué se dio cuenta? ¿De qué se dio cuenta Pablo? ¿De qué se dio cuenta? De que ese hombre tenía fe para ser sanado. Él estaba escuchando la palabra como están ustedes escuchándola hoy. Pero Pablo se dio cuenta que ese hombre tenía fe. Tenía fe para ser sanado. ¿Qué estamos hablando? Dios sí quiere sanarnos, pero necesita ver la fe. Pablo se dio cuenta que ese hombre tenía la fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. ¿Sabes? Se necesita la fe del que escucha, la fe del que tiene la enfermedad. Recuerdo una vez aquí en la iglesia, esto es un testimonio que hicimos hace unos años, lo documentamos en un video yo creo que hace como 5, 6 o 7 años, entre 7 a 20 años. Tenemos 12 años, yo creo que hace como 5 años estábamos predicando aquí en la iglesia, y cuando se fue a pedir los diezmos y las ofrendas, la pastora Silvia puso un mensaje, un texto, como siempre lo ponemos, que hablaba que Dios derramará la lluvia temprana y tardía sobre los campos y que los ganados saltarán de felicidad. Y para ese año había una gran sequía en Colombia, una sequía tremenda. Pero esa hermana que estaba aquí en la iglesia tuvo fe con ese versículo. Dio su ofrenda y tomó la foto y dijo: esta palabra es para mí. ¿Sabes? Alrededor de sus fincas había árido, una sequedad, solo llovía en sus fincas. Y lo documentamos. Yo fui a esas fincas a ver el pasto verde y fuimos a las fincas alrededor, parecía África, mientras sus fincas el campo verde y los ganados así robustos. Había fe para un obrar sobrenatural. ¿Qué les estoy diciendo? Dios espera ver tu fe.
Si hay fe para sanidad, si hay fe para milagros, si crees en el Dios que todo lo puede hacer, recibirás ese milagro. Es importante que lo entiendas porque es un regalo de Dios para ti, para nosotros. Así que necesitamos tener la fe como un grano de mostaza. Dice Mateo 17, 20, 21. Y esta es la historia, en Mateo 17, es la historia del muchacho que estaba enfermo, que Dios me habló a mí. Donde yo terminé ya la historia de David, ¿verdad? De mi hijo, sí la terminé. Que Dios lo sanó de manera sobrenatural. Y me habló a través de este texto de Mateo 17. Cuando los discípulos preguntan: ¿y por qué no pudimos sanarlo nosotros? Dice versículo 20: porque tienen muy poca fe. Muy poca fe. Le dijo a los discípulos. Le respondió Jesús: si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Miren que un grano de mostaza es pequeño, pero como que los discípulos eran más pequeños aún. Podrían decirle a aquella montaña que se quitara de en medio y se quitaría. Nada les sería imposible. Pero este tipo de demonios no sale a menos que uno haya orado y ayunado. Y otras versiones dicen con intensa oración. Hay cosas que requieren intensa oración. Así que no crean: ay, no, es que ya me lo profetizaron. Ay, es que Dios me quiere bendecir. No, eso lo sabemos. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar. Pero espera ver la fe en ti. Dios quiere salvar, pero espera ver la fe. Una fe perseverante. Apocalipsis dice: y el que persevere recibirá la corona. No es una fe así: ah, no, que Dios me quiere salvar, haga lo que yo haga, Dios me va a salvar. Sigue creyendo. Eso es una mentira del diablo. Necesitas esforzarte, tomar disciplina. Aquí Jesús les está diciendo: ustedes no pudieron sanar a ese muchacho, echar fuera ese demonio, porque su fe era muy pequeña. Esta es la respuesta a por qué no pudieron. Ahora, esta es la ñapa. Despiértense, por favor. ¿Qué necesito hacer para tener una fe como un grano de mostaza? Ahí les dejo la diapositiva. Primero, necesito estudiar y meditar en su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué tanto teólogo tiene ventaja? Porque la gente es floja para leer. Entonces un teólogo dice: no, los milagros no se pueden hacer hoy. Ah, sí, porque lo dijo tal teólogo. Pero la palabra no dice eso. Cuando nos roban la palabra, nos roban todo. Cuando editan la palabra, nos quitan gran riqueza. Hay doctrinas que han quitado los milagros. Hay doctrinas que han editado los dones. Eso no es una bobada, eso no es una pequeñez. Ah, no, es que me gusta más esta doctrina. No, señor. Estudie. ¿Sabe cómo le llaman a esta Biblia? La Biblia tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. No sé si usted le dejan un Gran Testamento y usted le va a comer cuento a lo que diga el abogado o a lo que diga el familiar. Ah, no, a ti te tocó solo la casa. Ah, a ti te dieron menos. Quedó en el testamento. Uno baile, ¿cómo así que me van a quitar? ¿O no? Un testamento vamos a ver cuál fue la voluntad de mi padre. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué me dejó mi padre? Pero hay hermanos avispados que quieren robarle a uno el testamento. Por eso necesitamos estudiar y meditar en la Escritura. Lo que dice la Escritura. Hoy les he predicado lo que dice la Escritura. Muchos versículos hoy, ¿verdad? Hoy es una enseñanza para que no se diga lo que pienso yo, lo que dice la Escritura. Y he traído testimonios. Segundo, desarrollar las disciplinas espirituales, la oración,
el ayuno, la congregación, el silencio, la meditación, el ser agradecido. Hay un libro que se los recomiendo. Si quieres un libro para este año, búscate Los hábitos de Jesús. Son 31 hábitos para que los desarrolles. Es un libro facilito de leer, porque tiene 31 hábitos. Búscalo y empieza a decir: vea, yo voy a desarrollar esta disciplina. Se lo regalo para que crezcan. Porque es que hay gente que hay que desarrollar disciplina espiritual y eso cuesta. Tercero, oír y alegrarse de los testimonios de personas sanadas. Aquí con nuestro hermano Edwin, que es una bendición para nosotros, ha podido llevar algunos testimonios, algunos los ha querido llevar a las redes. ¿Cuál es el propósito de eso? Que cuando usted los oiga: así yo conozco a John, yo sé el milagro que hizo en John, lo va a hacer en mí. Yo conozco a David José, el milagro que hizo lo va a hacer en mí. Yo conozco a Olga. Ahí hay una serie de diferentes testimonios. Cuando uno los escucha, uno dice: wow, sí, es posible. Estamos en una iglesia de poder. Estamos, pues no de poder porque sea la iglesia, de poder porque está el Señor con nosotros. ¿Sabe qué? No nos vamos a dejar robar el testamento. Amén. No nos vamos a dejar robar la palabra. No se lo deje robar, porque si se dejó robar la herencia aquí en la tierra, no se deje robar esta. Esta no se la deje robar. Esta es la más poderosa. Con esta lo tenemos todo. 4. Desee, visualice, imagine su milagro. Hay una historia de una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años y no podía ser curada, y ella imaginó. Ella dijo: si tan solo yo voy sin que se den cuenta y toco el manto de Jesús, seré sanado. Usted tiene que imaginar que va a recibir eso. Eso es fe. La fe comienza aquí en la cabeza y después se materializa. Nace también del corazón. Yo creo en mi corazón que lo voy a alcanzar. Ore con todo su corazón. Declare la palabra con todo su corazón, sin dudar. Dijo ahorita: lo logran si creyendo que lo van a recibir y sin dudar. Hay que imaginarse la escena. Lo voy a recibir. 5. Exalte a Dios y no su enfermedad. Ay, pastor, es una enfermedad que tengo. Ay, pastor, me va a morir, pastor. Ay, pastor, todavía. Ay, no, pastor. Yo siento que como que tengo COVID. No, es que estás muy gordo. Bueno. Exalte a Dios. Exalte a Dios. No exalte la enfermedad. Exalte al Dios Todopoderoso. Vaya, Job: yo sé que mi Redentor vive y me sacará de esta condición. Lo veré con mis ojos. Nunca tuvo una actitud de derrota. Siempre tuvo una perspectiva de victoria, de que Dios estaba con él aún en el tiempo de calamidad. 6. Persista, insista en buscar esa sanidad. No, ya lloré una vez, 2 veces. Siga orando. ¿Sabe cuánto duró mi proceso con mi hijo? 4 años. 4 años. No fue de la noche a la mañana. Pero sabe, por eso es que por eso para mí este es el mejor milagro. Nos costó. Fue un obrar sobrenatural y milagroso de Dios. Pero nos tocó esperar 4 años, sufrir, llorar. Pero por eso es mi alegría. Por eso es mi gozo. Por eso cuando hay gente así que tiene casos como el de John, cuando me hablaron del cerebro, yo por eso dije: yo conozco el Dios que obra en ese lado. Obra en todos lados, pero yo tenía muy cerca ese milagro de la cabeza. El milagro de John fue una oración por teléfono, ¿verdad? Primero por teléfono.
porque yo no lo conocía personalmente. Fue una llamada por teléfono y ahí comenzó el milagro. Y eso John tiene milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y a mí me encanta ver cuando los milagros vienen a la iglesia. Caminan con nosotros, cantan con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tu milagro estará cerca. Pero necesitas persistir, insistir en ese milagro. 7, que tu fe se pueda ver. Permanece, ora. La iglesia te ofrece algunas herramientas, algunas oportunidades para que aumente tu fe, pero que se note tu fe. Sé generoso con tu fe y verás la gloria del Señor. ¿Se durmieron? ¿Cómo debe terminar esto? ¿Cómo debe terminar? Debe terminar con el obrar sobrenatural de Dios. Porque dice la Escritura que mientras predicaban la palabra, Dios obraba conforme a lo que se predicaba. ¿Cuántos tienen hoy fe? Levante las manos al cielo. Padre, venimos hoy como tu iglesia, una iglesia que tiene necesidad de ti. Somos necesitados de ti y queremos siempre, Señor, darte la gloria y la honra a ti, Señor, creador del cielo y de la tierra. A ti, Señor Jesucristo. A ti, Espíritu Santo, que nos has dado la unción, nos has llenado del poder para evidenciar tu obrar sobrenatural. Hemos predicado tu preciosa palabra. Hemos testificado de lo que has hecho en nosotros. Y no nos alcanzará la vida, Señor, para agradecerte lo bueno, lo grande que has sido. Gracias, Señor, porque tú quieres salvarnos. Gracias porque tú quieres sanarnos. Gracias porque tú quieres obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Hoy es un día diferente, mis hermanos. Hoy es un día donde la presencia de Dios está aquí con nosotros. Está abriendo un testamento de bendiciones para ti. Hoy es un día donde los cielos se abren. Hoy es un día donde ese milagro que has anhelado, de sanidad, de provisión, de libertad, hoy es un día para recibirlo. Hoy es un día para que tú muestres esa fe, esa oración de fe. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que toda enfermedad es reprendida en el nombre de Jesús sobre tu cuerpo. Cancelo todo espíritu de muerte que el enemigo haya querido poner sobre ti. Cancelo todo aguijón que el enemigo haya querido poner en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, reprendo la enfermedad sobre tu vida. Reprendemos el espíritu de muerte. Reprendemos toda enfermedad mental en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los ojos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el cerebro. Gracias, Señor, porque hemos visto esa sanidad. Gracias, Señor. Toda enfermedad cardiovascular en el nombre de Jesús recibe sanidad. Señor, pedimos que nos guardes del COVID en el nombre de Jesús. Tú eres el que sanas. En el nombre de Jesús oramos para que puertas abiertas vengan sobre tu vida. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús los cielos sean abiertos de bendición. Oramos para la sanidad espiritual de tu vida. Cancelamos toda maldición que hayan echado sobre ti. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que reprendas a Satanás y cancelamos toda obra de hechicería sobre tu vida, sobre tu generación. Nos consagramos a ti, Señor. Cancelamos toda brujería, toda hechicería en el nombre de Jesús. Declaramos que no moriremos, sino que viviremos para declarar de tus maravillas. Cancelamos todo bloqueo en la mente, todo pensamiento de esclavo, todo pensamiento de pobreza,
Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda ansiedad la cancelamos en el nombre de Jesús. Recibimos la paz, el fruto del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe la paz, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Y oramos por puertas abiertas, por la bendición del cielo que venga sobre ti. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de